Bueno, hermanos, el hermano Jorge hizo una hermosa exposición de las Escrituras en la cual nos mostró lo que es un rey soberano y mostró cualidades de reyes humanos y la llevó a la paradoja de nuestro Rey Santo y Divino. Y pensé que mi hermano Jorge me había allanado el terreno, pero tengo unos textos difíciles también de comprender, que voy a requerir todo su esfuerzo. Y espero que esté concentrado, porque vamos a ir rápido, pero tratando de comprender las Escrituras. Amén. Me toca poder exponer Romanos 9, del versículo 14 al 29. Miren, antes de leer, quiero hacer una pequeña introducción y rápidamente vamos a entrar al texto. Mire, la doctrina de la elección es una que lleva a muchos a crujir los dientes. Hay algo en el hombre que hace que se sienta profundamente molesto al escuchar hablar de un Dios soberano que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, a muchos parece ofenderles que Dios ejerza su oficio de Dios. Y es que pocas doctrinas de la Biblia aplastan rotundamente nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y la doctrina de la elección es así. Hemos visto que el Señor, en los textos que compartió el hermano Jorge Martínez, escogió a Isaac por sobre Ismael. Y hemos visto que el Señor escogió a Jacob antes que Esaú. Entonces, es obvio que esta carta, es obvio que Pablo no pensaba que era una doctrina que se debía estudiar solamente en el seminario. Esta carta fue escrita a una iglesia, hermanos, compuesta por hermanos comunes y corrientes, quienes debían unirse a Pablo bendiciendo y alabando a Dios por haberlos escogido, predestinados para una salvación desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que por ahí muchos dirían, bueno, esto deberían hablarlo en lugares ocultos, en un seminario. No, hermanos, esto es una carta dirigida a una iglesia, a hermanos comunes. Y quiero terminar la introducción con Efesios 1, 4, 5 y 6, que dice así: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, estos 3 versículos nos dicen cuál es la razón por cual nos escogió, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la razón. Nos dice la base por la que nos escogió, según nos escogió en él, en Jesucristo. Jesús es el arca en la que entramos todos. ¿En qué momento nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y con qué propósito hizo todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, para que todos los escogidos sean una exhibición pública para todos de cuán bueno, cuán misericordioso, cuán grande es nuestro Dios. Para eso. Dicho esta introducción, sabemos que es una doctrina difícil, pero como el hermano Pablo no la esquiva, nosotros tampoco la vamos a esquivar y la vamos a tratar juntos. Amén. Vamos a ir leyendo de versículos y vamos a ir tratando de avanzar. Vamos a leer el 9:14 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Miren, el hombre no puede escuchar la sabiduría de Dios sin rápidamente dejarse precipitar y meterse en un montón de problemas. Por así decirlo, es capaz de llevar al banquillo de los acusados a Dios
con tal de no comprender o no querer recibir lo que Dios está diciendo. Esto es lo que sucede con la predestinación, hermanos, ante la cual el ser humano se vuelve arrogante, no reconoce sus límites y se sumerge en un mar profundo donde cada vez comprenderá menos. Esta es una doctrina donde viene a humillarnos nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pablo anticipa una vez más las objeciones de sus lectores a la teología que acaba de expresar. Si Dios elige a unos para salvación y no tiene en cuenta sus méritos y acciones, esto hace a Dios arbitrario e injusto según los oponentes. Si Dios escoge personas sin ningún mérito, lo hace a Dios arbitrario. Lo más correcto, según estas personas, sería que tengan algo por qué ser escogidos. El espíritu humano, impulsado por un odio monstruoso, tiende siempre a acusar a Dios de injusticia y a no reconocer su propia ceguera. Algunos se imaginan que es injusto el que Dios acepte a unos y rechace a otros. Y para resolver este dilema o este problema, Pablo va a dividir el asunto en dos partes. Va a tratar primeramente el tema de los elegidos y después va a tratar a los rechazados. Desea que con los elegidos contemplemos la misericordia de Dios y con los rechazados que contemplemos y reconozcamos que Dios es justo en sus juicios. Antes de pasar al siguiente versículo, debe tenerse en cuenta que si Dios elige a unos y reprueba a otros, eso se debe a un propósito de su libre voluntad, porque si la diferencia pudiera basarse en la sobra, sería inútil y sin razón que el hermano Pablo esté disertando estos temas. Está claro que lo que desató estos textos es que el hermano Pablo dijo que Dios escogió sin que hicieran nada. No habían nacido todavía y Dios amó a uno y rechazó a otro. Pablo sabe y dice que la crítica tendrá lugar siempre que se diga a los hombres que aún antes de nacer Dios por su secreta voluntad ordena lo que ha de ser. Esta doctrina, asegura el apóstol, está dada por el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que quieren evitar este escándalo y tratan de explicar otras cosas para que no suene como suena, que Dios escoge a uno y rechaza a otros. El tema es que no se puede saltar el escándalo, hermanos. El Señor ha expresado que a uno ha recibido, ha amado y a otro lo ha aborrecido. Mire lo que dice un reformador que nació en el año 1509. Pero intentar, por así decirlo, amordazar al Espíritu Santo y a Pablo es una audacia incalificable. Pide el reformador que este valor sea mantenido dentro de la Iglesia de Dios, que los doctores cristianos no sientan vergüenza alguna en refutar todas las calumnias de los perversos, colocando ante ellos una declaración simple y correcta de la doctrina, aunque ésta parezca desagradable. Hermanos, todo lo que está en la Biblia es porque Dios quiere que lo sepamos. Y si Dios ha puesto Romanos 9, es porque quiere que lo comprendamos para su gloria. Versículo 15. Pues a Moisés dice, le dije que va a marcar dos promesas, va a tratar a los elegidos y va a tratar a los rechazados. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
el siervo que abrió paso a la gran reforma protestante, dice esto. Como el dicho popular dice, el que lo recibe, al que le toca, le toca. Esto agrega sobre este texto, nadie sabrá de quién tendré misericordia ni a quién perdonaré. Nadie podrá obtener certeza acerca de esto, ni a base de mérito, ni a base de obras, ni a base de otra cosa alguna. Sí, así son las cosas. Lo que Dios nos dice aquí es una palabra que trae consigo temor y humillación. Dios a nadie le ha dicho a quién va a salvar y a quiénes no. Si alguien te dice esto está tan guardado como su segunda venida, Dios no lo ha revelado en ningún lado. En cuanto a los elegidos, Dios no puede ser acusado de injusticia alguna porque Él lo hace así por su misericordioso amor y buena voluntad. Sin embargo, aún esto mismo da mucho pie para murmurar de Dios, porque creen que pueden llevar a Dios al banquillo a que dé explicaciones por qué escogió a algunos. E intentan un proceso para llevar a Dios a declararlo culpable ¿de qué? De hacer acepción de personas. Pablo echa mano de los testimonios de las Escrituras para aniquilar los malos ataques de estas personas. Es cierto que cuando afirma que Dios no es injusto porque es misericordioso, pareciera que la defensa es muy débil. Pero cuando establece la soberanía de Dios, diciendo que no necesita abogado alguno para defender su propia causa, Pablo coloca la autoridad divina como debe, proponiendo a Dios mismo como defensor de su modo de actuar. Hermano, quiero decirte que cada vez que Dios actúa no tiene que dar cuenta de nada, porque no hay nadie sobre él. A diferencia tuya y mía, que cuando actuamos siempre tenemos que dar explicaciones. Dios no. Dios no tiene a nadie por arriba de él. Mira lo que dice la nueva versión internacional de Éxodo 33:19, que es el texto que estamos leyendo. Y el Señor le respondió a Moisés: voy a darte pruebas de mi bondad. Y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Enseguida indica que su obra bienhechora, su obra de bondad es libre, y la aplica en beneficio de quien quiere, y enfatiza que él beneficia a alguno, extendiendo su buen afecto hacia ellos y nada más que por su voluntad. Esto obedece solamente a su buena voluntad. Al hablar así, Dios manifiesta su voluntad, tanto como su soberanía suprema y misericordia, dando a entender al mismo tiempo que ha reservado su bondad para ciertas personas. A Moisés le dijo que él iba a tener misericordia de ciertas personas. Por otro lado, en el texto que hemos leído dice del que quiere, del qué, ese del qué indica claramente que su misericordia no será siempre la misma para todos. Así pues queda establecida la idea de Pablo que la misericordia de Dios, siendo gratuita, no está obligada ni restringida a nada ni a nadie, sino que se extiende hacia donde Dios la quiere dar. Nadie puede obligar a Dios que dé misericordia. Entonces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire que dice el Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Yo correré, pero cuando vos me ensanches el corazón. Mire que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Bueno, por si alguien
se le ocurre preguntar qué significa correr. Significa vivir en Dios y andar en las cosas de Él. Mire, en todo esto parece haber cierta contradicción. En efecto, si el camino del hombre no es su camino, ¿por qué se halla entonces de su camino? El camino del hombre no es su camino, dice en los textos que hemos leído. Pero en Romanos 9:16 dice que no es del que quiere ni del que corre. Parece que hay unas contradicciones tremendas. No depende del que corre, es decir, su correr no depende de él, ni del que quiere, o sea, tampoco su querer depende de él. Es una cosa extraña. La acción de querer no depende del que quiere y la acción de correr no depende del que corre, sino que todo depende de Dios, que da y crea tanto el querer como el correr. Hermanos, esto que parece un trabalengua es lo que sucede. Mire qué dice Gálatas 2:20, para que usted entienda su vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo yo, pero vivo en Cristo. La vida que tengo es de Cristo, vivo yo. ¿Quién vive? Juan 7:16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Cristo es tuya, pero él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. La pregunta de este texto es, si no es del que quiere ni del que corre, entonces ¿de quién es? Primera de Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Hermano, aunque a usted le parezca extraño, Dios es soberano. Dios hace todo. Yo sé que usted sabe, ¿quién hace llover? Yo le hago una pregunta, ¿quién hace llover? Dios. ¿Quién saca el sol? Dios. ¿Quién hace crecer la vegetación? Dios. ¿Quién da los animales? Dios. ¿Quién da los alimentos? Dios. Todo Dios. Pero con usted, todo usted. Dios es soberano, hermano. Y usted es una criatura creada igual que todas las cosas que he nombrado, y todo le obedece a este creador. Y lo vamos a ver. El gran reformador dice, de igual manera que el partir la leña no es obra del hacha, sino del que la maneja. Y el pegarle al perro no es obra de la vara, sino del que le da al perro con la vara. Esto sería lo mismo que dice Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Yo sé que muchos creen que Dios nos ha creado y no se mete con el hombre. Lo ha dejado que el hombre haga lo que quiera. No es verdad y no es bíblico. No es bíblico. Dios hace su voluntad con toda su creación. Y toda su creación le tributa la gloria. Inclusive el hombre. Isaías 10:15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Esto es algo parecido a lo que dijo el reformador. El apóstol no pretende demostrar lo que puede haber en nosotros, sino que excluye nuestros esfuerzos, nuestras obras y nuestros deseos. Por tanto, es un puro sofisma deducir que queremos y que corremos por nosotros mismos.
Porque Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre, y por tanto deja a un lado nuestra voluntad y nuestra carrera. Hermanos, somos cristianos y vivimos una vida cristiana porque Dios lo vive en nosotros. Ya hemos dicho que nuestra salvación vino del Señor. Ya hemos dicho que la santificación viene del Señor. Y habíamos arrancado en Romanos 1, 2 y 3, muertos en delitos y pecados. Nos empezamos a parar y a estar vivos y a santificarnos y a limpiarnos porque todo lo ha hecho el Señor. Y debemos entenderlo. Estas cosas se dicen aquí para que nuestra obstinación y nuestra pereza no apague el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que enciende en nosotros pequeñas chispas a fin de que nos demos cuenta de que como todo lo que poseemos procede de Él y que para que aprendamos a suplicarle, a esperar en Él, a atribuirle a Dios todo, procurando buscar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos míos, los verdaderos hombres de Dios siempre dicen que todo lo que le ocurre viene ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios me ha castigado, Dios me ha lastimado, Dios me ha enfermado, Dios me ha dejado así, Dios me ha dejado faltar, Dios me ha llenado de abundancia. Siempre ha sido Dios. Como diría el hermano Jorge, concentrados en Dios. Teocéntricos. Versículo 17. Porque la Escritura dice, bueno, ya hemos visto cómo actúa con los elegidos. A Moisés le dijo, tendré misericordia de quien quiera tenerlo. Y ha mostrado que todo lo que vive el creyente no es porque quiere o porque corre, sino porque Dios lo hace. Porque Dios tiene misericordia. ¿Qué hace con los que son reprobados? Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo mismo que con el elegido va a suceder con el reprobado. El elegido fue para ser bendecido y mostrado el amor y la misericordia de Dios y para que muestre su gloria al mundo. Bueno, el no escogido también va a mostrar la gloria de Dios, va a mostrar otra parte del carácter de nuestro Dios. Ahora, el apóstol trata de lo concerniente a los rechazados. Y como esto parece encontrar más lleno de absurdo que lo primero, se esfuerza con más energía en demostrar que Dios, al reprobar a cuanto quiere, no solo es irreprensible, sino admirable en su sabiduría y en su rectitud. El Señor afirma que Él ha levantado exactamente a Faraón con este fin, para que al esforzarse, resistiéndole obstinadamente al poder divino y siendo abatido y vencido, sirva de ejemplo para demostrar que el brazo de Dios es invencible y que no existe poder humano capaz de detenerlo y mucho menos quebrantarlo. Esta es la advertencia de Dios por medio de Faraón. Faraón es claro ejemplo a toda la humanidad que no hay hombre que pueda vencer los decretos y designios de Dios que él se ha propuesto realizar. Él se encontró con Moisés y le dijo, he escuchado a mi pueblo y he bajado para liberarlo. ¿Qué sucedió? ¿No pudo? Faraón dijo, no. Le duró un par de rounds, pero porque Dios quiso. Pero después terminó liberando a su pueblo. Hallamos aquí dos cosas para considerar. Que la predestinación de Dios, de Faraón, andando el tiempo, hemos visto que fue para mal. Y en segundo lugar, que fue para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice la Biblia que después que Dios mató a todo el ejército de Faraón, su nombre fue temido en toda la tierra. Su nombre, sus vecinos, escuchaban hablar de Israel y les temblaban las rodillas. ¿Qué? ¿Por ese pueblo? No, por el Dios de ese pueblo. La fama de Dios se desparramó por todo ese desierto.
estaban aterrados a ese Dios que había vencido a los egipcios. Se deduce de este pasaje que es locura de discutir con el Señor, como si estuviese obligado a rendir cuentas. El apóstol responde que la reprobación procede de una fuente secreta de su providencia, porque desea que su nombre sea glorificado en los que reprueba. Mire, Habacuc 1:6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios levantó a los caldeos para destruir a otros más malos que los caldeos, y después levantó a otro para destruir a los caldeos, y así hace el Señor lo que a Él le place con su creación. Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, Moisés clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Este es el Dios que está en la Biblia. Jamás tendrá por inocente al culpable. El gran reformador dice esto de este texto. No se enfrasquen en tales cavilaciones ninguno cuya mente todavía no fue regenerada. Si tú no eres salvo, el reformador nos aconseja que debemos recrear nuestro corazón mirando a Jesucristo. Mira a Cristo, lo que Cristo ha hecho por los perdidos. Pues tampoco yo explicaría, dice el reformador, este texto si no fuera que la cátedra me obliga a darlo y mi deber de docente también me lo obliga. Esto es un tema difícil, pero está en las Escrituras. Ya hemos visto, Dios escoge. Dios a uno escoge para salvación y a otros serán condenados. Eso lo sabemos y está por toda la Biblia. Nos aterra, pero es así. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto vendría a ser la conclusión de cómo Dios actúa con los escogidos y cómo Dios actúa con los rechazados. De quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesús. Esto a los que quiere tener misericordia. Dios no los ha elegido para que se pierdan, los ha elegido para que alcance la salvación por medio de Jesucristo. Pero quiero que presten mucha atención lo que dice el libro de Josué 11, del 18 al 20. De los reprobados. Por favor, presten mucha atención. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes de la tierra prometida. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo Israel lo tomó en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? Para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen arrancados de raíz, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mientras ha querido tener misericordia de Israel, de Josué y del pueblo, endurecía a los ciudadanos que vivían en la tierra prometida. ¿Para qué? Para destruirlos, para arrancarlos de raíz, para que no tuvieran misericordia. Eso dice el texto. Josué 11, 18 al 20. Si se quiere enojar, enójese con el Señor.
Es preciso, pues, que en esta diversidad entre los elegidos y los reprobados, nos contentemos con saber que Dios ha querido iluminar a unos para salvación y cegar a otros para muerte. Y que para explicarlo, la única razón que existe es la voluntad de Dios. Él a algunos quiere alcanzar misericordia y a otros endurecer. Debemos no pasar de estas palabras, porque avanzar más de esto no está permitido. Dios no nos ha dicho por qué. Dios no lo ha explicado. Porque lo que sí queda claro, que los mellizos no habían hecho nada bueno ni malo. A uno amó y al otro aborreció. No está explicado por Dios el por qué. El mismísimo diablo, si quedó alguna duda y vos crees que el diablo hace lo que quiere, el mismísimo diablo trabaja para los propósitos soberanos de nuestro Dios. ¿Te acuerdas cuando se presentó delante del Señor en Job? Job 1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Vieron? Dios tenía propósitos y buscó a su siervo, el diablo, para que lleve a cabo sus propósitos. ¿Puedes verlo? Hermanos, Dios es el rey de toda la creación. Él es el soberano que nuestro hermano Jorge Martínez nos ha mostrado. Él hace lo que le place con todo lo que ha creado. Todo fue creado por Él y para Él. Proverbios 16:4, este texto me lo acercó Jorge Martínez. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Porque nos gusta creer, porque la Biblia lo dice, nos encanta saber que Dios salva. Pero nos aterra decir que Dios condena. ¿Y quién va a condenar? Te hago una pregunta: ¿quién va a condenar? ¿No va a estar Dios? Hermanos, Dios es el que salva y Dios es el que condena. Dios es el que da vida y Dios es el que da muerte. Todo lo hace Dios. No debería sorprenderte. Este es un atributo de Dios. Hace siempre lo que Él quiere. El tema es que nada hace de forma caprichosa. Todo lo hace, como decía el hermano Esteban en la oración, de una manera perfecta, limpia, pura, recta, santa. Versículo 19. Ya hemos explicado la primera pregunta: si Dios es injusto. No, Dios no hace injusticia. Dios tiene una masa que se echó a perder completa. Lo correcto era agarrar toda la masa y tirarla a la basura. Dios dice: no la tiro a la basura. Quiero salvar una parte de la masa. Y salvo una parte de la masa y la otra parte la tira a la basura, y tú le dices: es injusto, debería salvar todo. ¿Tú le vas a decir a Dios que es justo? Bueno, no. Dios ha elegido soberanamente los elegidos y los reprobados. Pero acá viene otro interrogante. Bueno, si Dios hace lo que Él desea, si Él hace lo que quiere, si Dios escoge para salvación y a otros no, entonces... Pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién le ha resistido alguna vez? Si Él decide hacerlo así, ¿por qué nos culpa? En otras palabras, esto podría ser así: ¿cómo puede Dios culpar a alguno de pecado e incredulidad si Él mismo ha determinado en su soberanía el destino de estas personas? ¿Por qué Dios nos culpa? Mira, hermano, este es un corazón perverso el que está cuestionando a Dios. Porque es verdad que hay pecados que no cometemos, pero llegar al punto de desafiar a Dios, de decirle que nosotros no deberíamos ir al infierno. Hermanos, por ahí Dios a mí no me podría condenar por ser homosexual, pero le puedo asegurar que si Dios vendría a querer buscarme en juicio, me condenaría por un montón de otros pecados. Hermanos míos, esta persona que le dice a Dios
¿Por qué me culpás? No conoces su condición. Jamás un creyente le hablaría así a su Dios, porque el creyente aún en su salvación sabe que es por misericordia, que es por gracia. Es preciso saber que Pablo pone estas palabras en la boca de hombres que contienden con Dios de una manera impía y arrogante, y que llenos de indignación murmuran contra él como si el Señor fuera de la misma calaña de estas personas que lo están refutando. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros diríamos, ¿quién eres tú para responderle a Dios? Pero el apóstol Pablo no dice eso. Él dice, ¿quién eres tú para que respondas con Dios o contra Dios o en contra de Dios? ¿Sabe por qué dice esto, hermanos? Hermanos, seamos sinceros. Nosotros no sabemos cómo hacer para pagar la boleta de luz. No sabemos qué hacer cuando se nos rompe un auto. No sabemos qué hacer cuando estamos enfermos. Pero queremos llevar al banquillo a hablar a Dios de predestinación y por qué salva a uno y por qué no salva a otros. ¿Tú crees que estás a la altura de semejante charla con el Creador? ¿Estás seguro que estás capacitado para semejante charla? Deberías ser humilde ante el Señor. Y Él va a explicar la primera pregunta y luego la segunda. La primera respuesta, el apóstol va a rechazar de plano la perversidad y la imprudencia del blasfemo. ¿Por qué? Porque el blasfemo habla desde su condición humana. Y la segunda, por medio de la cual va a mantener que los juicios de Dios, su justicia divina, es perfecta. Hermanos, los inicuos objetan que los hombres no son culpables de desaprobación si Dios salva o condena, sin apelación de la voluntad divina. O sea, si Dios solamente por su deseo salva a uno y a otro, entonces ¿por qué culpa? El apóstol Pablo encara esta situación. Confirma por su respuesta que Dios dispone y ordena cuando quiere, y que sin embargo es una locura odiosa que el hombre pleitee con Dios. Porque Dios tiene derecho de hacer con su criatura lo que a Él bien le parece. El apóstol está diciendo, tú no eres más que un hombre y debes reconocerte como tierra y ceniza. ¿Por qué razón entonces pleiteas con el Señor sobre algo que no comprendes? En resumen, Pablo no nos ha llevado al razonamiento para que lo entendamos, sino que nos llevó a nuestro nivel más correcto. No entenderemos por qué Dios hace sus cosas. Te hago una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando Dios hacía la luz? ¿Puedes explicar cómo Dios hizo la luz? ¿Puedes explicar cómo Dios hizo que el sol apareciera, la luna? ¿Puedes explicar cómo salieron los animales? ¿Puedes explicar cómo crecieron la vegetación? ¿Puedes explicarlo? Bueno, si puedes explicar eso, recién vengamos y hablemos de predestinación. Tengo una pregunta más fácil, que la vemos siempre. ¿Puedes explicar cómo se forman los huesos dentro de la panza de las madres cuando el bebé se va gestando? ¿Lo puedes explicar? Pero quieres explicar cómo Dios escoge. Y quieres ser árbitro de qué es lo que Dios debe hacer o no debe hacer. Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? Vemos cómo el apóstol insiste siempre en que debemos reconocer que la voluntad divina es justa, aun cuando no podemos comprenderla. Lo que Dios hace está bien, aunque yo no lo entienda. Porque es quitarle autoridad si le negamos la libertad de hacer lo que Él desee con los hombres. Usted me dice que no se le puede preguntar nada a Dios, sí.
No se le puede cuestionar nada. Mira, tú puedes preguntarlo. Los hombres de Dios temerosos le han preguntado cosas. Te doy ejemplo. Job 7:17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Job 7:19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Job 13:25. A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Pero fíjate, son gente temerosa, humilde. Señor, ¿una hoja vas a perseguir? ¿Vas a perseguir una rama seca? ¿Puedes ver la humildad en el planteo a su Dios cuando no entienden las cosas? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Para reprimir esta soberbia, el apóstol utiliza una imagen muy adecuada, haciendo alusión a Isaías 45, que dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: qué haces? ¿O tu obra no tienes mano? Mira la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: ¿qué aflicción le espera a los que discuten con Dios? ¿Acaso discute la olla de barro con su creador? ¿Reprocha el barro al que le dio forma diciendo: detente, los estás haciendo mal? ¿Exclama la olla: qué torpe sos? Esto podría decirse así: le dice el pan al panadero: ¿me sacaste un poco crudo? Le dice el pan al panadero: yo no quería, la factura le dice: yo no quería factura, yo quería hacer flautita, ¿por qué me hiciste factura? Sería algo alocado que lo creado le cuestiona al creador algo. Es como el carpintero que hace una silla y le diga a la silla: hey, no sé si me hiciste bien. ¿Usted entiende lo que está diciendo el apóstol? En cuanto a la imagen que nos da, he aquí cómo nos conviene interpretarla. Así como el alfarero no hace agravio alguno a la tierra, sea cual fuere la forma que le da, Dios tampoco comete injusticia con el hombre, sea cual fuere la condición que le coloque. Hermanos, Dios es soberano. Él es el Rey. Él hace con su creación lo que a Él le apetece. Es de Él. Fue creado por Él y para Él, y hace lo que Él cree conveniente. Y todo lo que cree conveniente, según Génesis 1, es muy bueno y en gran manera. Versículo 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esta es la segunda parte de la respuesta de Pablo. El apóstol va a mostrar brevemente que el consejo de Dios sobre este particular, por más que sea incomprensible, su justicia, sin embargo, resplandece y se manifiesta irreprensiblemente, tanto en la perdición de los reprobados como en la salvación de los elegidos. Mira bien el texto, léelo varias veces. Vas a ver que el Señor a los vasos que van a ser reprobados, que están preparados para destrucción, dice la Biblia, que los soporta. ¿Vos sabés que ofendemos a Dios todo el tiempo? ¿Vos sabés que a Dios ofendemos todo el tiempo? El hombre peca contra Él todos los días de su vida. Debería destruirlo en la primera vez, pero Él lo soporta. Él lo soporta en su misericordia. Así como le pasó a Faraón. 10 plagas le soportó a Faraón. 10. Y Dios tenía que mirarle el rostro. Y se creía Dios.
hasta que no lo pasó por arriba con el Mar Rojo, Faraón no entendió. Se hacía el creyente, ora por mí, fíjate. Ya me doy cuenta que Jehová es todopoderoso. Nunca comprendió. Nunca. Nadie más que Faraón vio tantas obras poderosas de Dios. Pero Dios lo había levantado para mostrarle que su poder que aplastante. Y a Moisés le mostró su poder y su misericordia, ¿para qué? Para salvarlo. A ninguno le hace injusticia. A ninguno le hace injusticia. Es muy cierto que no alega causa alguna para explicar por qué uno es elegido y el otro es rechazado, pero no es preciso que lo escondido y el consejo secreto de nuestro Dios lo censuremos. Y por otra parte, no es posible hallar palabras que expliquen semejante misterio, hermanos. Es muy razonable el que los creyentes seamos llamados vasos de misericordia, porque el Señor nos utiliza como un instrumento para mostrar su misericordia. Por el contrario, los rechazados son llamados vasos de ira, puesto que sirven para demostrar magníficamente los juicios de Dios. Miren lo que dice Agustín de este tema. El género humano entero en su raíz apóstata ha sido condenado por un juicio divino tan justo que, aun cuando no quedara exento hombre alguno, nadie tendría el derecho de censurar la justicia de Dios. Y la excepción o los eximidos de los que quedan liberados del juicio debe operarse de una manera tal que el caso de la mayoría no liberada, sino entregada a su justa condenación, demuestre a las claras cuál habría sido la suerte merecida por toda la humanidad, y a donde el bien merecido juicio de Dios habría conducido a todos. Si no hubiera intervenido Dios, hermanos míos, ninguno hubiera sido salvo. ¿Para qué ha hecho todo esto Dios? Para que toda boca se cierre ante su presencia. Y que si alguien se va a gloriar, que se gloríe en el Señor Jesucristo. Si Dios tiene misericordia, es por su gran bondad, hermano. Y si endurece a alguien, no comete ninguna injusticia. De modo que ni puede el liberado jactarse de sus méritos. Creyente, deja de fanfarronar de tu salvación. La tienes porque Dios te la ha regalado. No tienes mérito alguno. Pero al que es condenado, también es condenado correctamente. El condenado no puede jactarse porque el justo juicio de Dios cayó sobre él y está bien. 24. A los cuales también ha llamado, dice el apóstol. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios salva a judíos, Dios salva a africanos, Dios salva a asiáticos, Dios salva a europeos y americanos, de todo continente, de toda tribu, de toda lengua. Dios no hace excepción de personas. Pero ¿por qué escogió a uno y otro no? No, toda esa masa estaba para tirar. Pero Dios en su amor quiso recuperar parte de esa masa que se echó a perder. Versículo 25. Como también en Oseas dice. Déjame hacer un paréntesis antes de leer estos dos. Ya estoy terminando. Hermanos míos, queda a las claras por lo que dice Romanos 9 que Dios ha elegido de su voluntad los vasos para misericordia y los vasos para ira. Pero ahora el apóstol le va a hablar a los vasos de misericordia. Por eso dice en el 24, esto es a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada.
Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermano, este ejemplo está en Oseas. Oseas tuvo una hija que se llamó Loruama, que significa no complacida. Y después tuvo un hijo que se llamó Loammi, que significa no mi pueblo o no pueblo mío. Esto es Oseas 1:6 y Oseas 1:9. Pero ¿sabe qué? En Oseas 2:23 dice esto. O sea, Dios le dijo a uno, no compadecida y no pueblo mío. Y en Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, este ejemplo de Oseas es para los creyentes. Dios nos dice, mucho cuidado con andar diciendo por ahí, Dios vos nos te eligió. Mucho cuidado con andar por conocer la doctrina de nuestro Dios, de creer que podemos decirle a alguien, vos no sos elegido. Mucho cuidado, porque Dios no nos ha autorizado decir esto. Porque Dios, al que estaba en la cruz clavado al lado, para vos y para mí, estaba condenado y estaba perdido y era no compadecido y era no amado. Pero tu Dios tiene poder para salvar en el último momento. ¿Quién eres tú para decir a alguien que está condenado y que no es elegido? Por eso está este ejemplo, para que nunca te vuelvas un soberbio. Hasta ayer Dios a ti no te amaba y hoy eres amado. No eras su pueblo y ahora perteneces. Te vas a volver un soberbio. Vas a andar diciéndole a los demás, capaz que Dios no te eligió, que porque conoces esta doctrina debería llenarte de terror y estar agradecido que Dios te eligió a vos y decirle al perdido que si no fuera por Jesucristo, vos también estabas igual que Él y que se acerque porque Dios es bueno para perdonar, que por más que no lo esté amando ahora, Dios es poderoso para cambiarlo. Eso es el Evangelio. Nosotros no condenamos a nadie, andamos buscando a los perdidos, igual que el Señor Jesucristo. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hermanos, a todos los que vos se te ocurra que no fueron elegidos, estás muy equivocado. Vos no lo sabés porque Dios no lo reveló. Y vos debés orar como el hermano Pablo. Dice el hermano Pablo al comienzo del capítulo 1, tengo tremendo dolor en mi corazón por los perdidos. Tengo terrible dolor por saber que alguno Dios no va a salvar. Lo sabemos, pero no es para que lo señalemos ni andemos orgullosos, sino para que andemos en humildad, para que andemos en amor, para que seamos felices de saber que siendo merecedores del infierno, por su gracia, por su bondad, estamos en este camino. ¿O te creías que era porque corrías bien? ¿O porque querías? Si el apóstol te lo acaba de hacer polvo a lo que pensabas. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nos da un último ejemplo, que está del 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Isaías 1:9.
Verdaderamente, hermanos míos, es algo penoso que el pueblo de Israel hayan sido tantos ciudadanos, pero solamente fueron salvos un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Esto a nosotros nos tiene que traer humildad. Hay un gran número en la actualidad y todas las generaciones de pueblo que se llama cristiano. Así como Israel había un grupo grande que eran judíos, solo un poquito fueron salvos. Solo un remanente. De la misma manera nos puede suceder en este tiempo y nos va a suceder en este tiempo. Que muchos son creyentes, muchos se hacen llamar cristianos, muchos van a la iglesia, muchas iglesias están llenas. Pero ¿saben qué? Tú y yo sabemos perfectamente que la Biblia enseña que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y eso te debería dar temor y temblor. Y ver si estás en Cristo, y ver si eres salvo, y ver todos los días de tu vida, chequear tu corazón, para ver si estás en la verdad. No seas soberbio, no creas que porque te digas y tengas un título que diga cristiano, o porque vayas a la iglesia, o porque pongas una Biblia debajo de tu brazo, eres salvo. Eres salvo si el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Eres salvo si Cristo vive en ti. Si estás crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Esas son las pruebas. No tus palabras. Tus palabras no tienen ningún valor. Mira a los judíos. Se llenaban la boca diciendo, somos hijos de Abraham, hijos de Abraham, hijos de Abraham. No eran hijos de Abraham nada, nada. No eran hijos de Abraham. Si hubieran sido hijos de Abraham, dijo Jesucristo, a mí me amarías. Me hubieras obedecido, me hubieras amado. Pero ustedes me quieren matar, dijo Cristo. Por eso le puse este título a esta enseñanza de Romanos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es Santiago 5:11. Hermanos míos, yo no veo un Dios dictador. Yo no veo un Dios caprichoso. Yo veo un Dios que hace lo que le place en su buena voluntad. ¿Tú no amas su voluntad? ¿Amas su voluntad? Sí, yo la amo, perfecto. Y si Él quisiera que tu cabeza rodara en un circo, en una plaza, si Dios quisiera hacerte pobre para que su nombre sea glorificado, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a negarte tu vida para glorificar su nombre? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para que su nombre sea exaltado? Hermanos míos, no tenemos mérito en nuestra salvación. No hay mérito alguno. Es por gracia. Le contaba a Esteban antes de comenzar este mensaje, termino con esto. El pastor Mario, una de las palabras que más le escuchaba decir era gracia. Por su gracia, hermano, por su gracia, por su gracia. Palabra que escuché mucho tiempo, pero jamás la había entendido. Era una palabra que conocía, pero no la había experimentado. Era una palabra que la tenía en mi cabeza, pero no mi corazón. Hoy puedo decir que conozco su gracia. Y su gracia me hace estar feliz. Si eres cristiano en esta noche, no puedes estar triste. Tú eres un testimonio de lo misericordioso que es Dios. Y debes reírte y gozarte en este mundo para mostrarle a los pecadores cuán bueno es Dios con nosotros. Porque de esa manera predicaremos el Evangelio con nuestra vida y con la predicación, para que los perdidos quieran y puedan correr si Dios tiene misericordia. Amén. Hermanos míos,
Yo no sé qué ves tú. Yo veo un Dios profundamente misericordioso y amoroso, que podía habernos desechado a todos, pero quiso salvar unos pocos que se parezcan a su Hijo. Y su Hijo pagó por todos sus escogidos. No vas gratis al cielo. No se te vaya a ocurrir que vas gratis. No es de balde nuestra salvación. Nuestra salvación es muy cara. La vida del santo, la vida del perfecto, la vida del hermoso. Ese es nuestro pasaje al cielo. Pero no hay mérito en nosotros. Si Dios me juzgara, estoy convencido que debería hoy ir al infierno. Pero si cuando todo esto termine, me llegas a ver en el cielo, si tú vas al cielo y yo voy al cielo y me ves en el cielo, por ahí va a haber tanta gente que por ahí no pueda verte. Pero mírame de lejos y dime, Raúl, fue por gracia, vos no deberías estar acá. Y yo te voy a decir lo mismo a vos. Va a ser una mirada de cómplices. Bueno, yo creo que no va a haber tiempo de mirarnos entre nosotros porque vamos a estar maravillados con el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Oramos.